La Escuela de Chicago. Sus orígenes se remontan a un lugar donde el río Chicago desemboca en el lago Míchigan, pues es aquí que el ejército americano funda en 1804 el fuerte de Arbonne, destruido por un primer incendio en 1812 y reconstruido poco después, según la tradición americana, utilizando cuadrados regulares con un área de aproximadamente media milla cuadrada. Esta reconstrucción es hecha a base de madera y es la principal causa para que un segundo incendio la destruya en 1871, cuando la ciudad superaba los 300.000 habitantes. Posteriormente, los habitantes deciden hacer la reconstrucción, pero esta vez dudan hacerlo con madera. Es entonces cuando se manifiesta la necesidad de implementar nuevos sistemas constructivos capaces de hacer frente a situaciones como esta. A los protagonistas inmersos en la búsqueda de soluciones frente a esta situación se les conoce como la Escuela de Chicago, y algunas de sus características en arquitectura son: primero, la utilización de estructuras metálicas. Esto se refiere a los esqueletos o armazones de hierro que permiten realizar edificios de gran altura. Segundo, el uso del pilar de hormigón. Esto se refiere al soporte que será la solución al desafío de construir sobre un suelo arenoso o fangoso. Otra característica son las ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada. Estas poseen las dimensiones que se deseen debido a la supresión de muros de carga que ahora son innecesarios. Como siguiente característica, tenemos la supresión de elementos decorativos en el exterior. Estas eran habituales en la arquitectura artística de finales del siglo XX, pero posteriormente se apuesta por superficies lisas y acristaladas. Predominan entonces las líneas horizontales y verticales. Como última característica, tenemos a las fachadas atractivas de mampostería, que es característico de su arquitectura. Veamos algunos representantes y sus obras. Tenemos a Henry Hobson Richardson con su proyecto Marshall Field Store. No es un edificio que cuente con demasiados pisos, pero ya empieza a despuntar entre los demás. El exterior del edificio es muy sencillo. Los muros son consistentes de piedra no pulimentada, que es propia de la tradición constructiva de Massachusetts, pero los vanos o ventanales están cumpliendo la función de captar la luz. Podemos destacar la utilización de diferentes formas y tamaños. La estructura rotunda, en su carácter sólido y unitario, le hace sobresalir y afirmar su individualidad en el caos urbano que lo acoge. Tenemos también a William Lee Baron Jenner, considerado como el padre de la Escuela de Chicago, con su proyecto el Home Insurance Company Building, que es el primer edificio construido con esqueleto de hierro, a pesar de que algunas de sus paredes tenían función sustentante. Principia las dudas estéticas para acomodar las plantas de una oficina en una tipología como esta que no tenía precedentes. Había la necesidad de concentrar a más gente en menos espacio, y así surgió este edificio que se convirtió en el primero de 10 pisos. Veamos también a Louis Sullivan, que es el protagonista más importante de esta escuela, junto a Baron Jenner, conocido por su famosa frase "la forma sigue a la función". En este caso, revisemos su proyecto Auditorium Building. El Auditorium Building fue la primera obra que Sullivan realizó junto a Mark Adler. Este edificio tiene un programa de uso mixto muy completo. Contiene un teatro con las capacidades de almacenar a 6.000 personas, además de tener oficinas y un hotel. Las fachadas del auditorio para Sullivan fueron de gran importancia. Buscaba que ésta tuviera un sentido propio, estableciendo un patrón de macizos y vacíos como lo eran en los palacios del 480 en Florencia. Los primeros pisos son de granito, mientras que los de más arriba son de arenisca. Estos siendo materiales muy comunes en obras de Sullivan. Este material hace que exista una comprensión del edificio como un todo y no como otros edificios de este tipo que se ven como una multiplicación de los pisos. Sullivan dice que había que renunciar al antiguo sistema de composición basado en la predominancia de la horizontal y exaltar lo vertical sin que ningún elemento lo contradiga. En este contexto hace su aparición Frank Lloyd Wright, quien entra a los estudios de Adler y Sullivan en 1887. Desde sus comienzos, ambiciona al igual que Sullivan crear una arquitectura nueva, independiente de los estilos tradicionales y en relación con la vida moderna. Algunas de las características de su arquitectura son: primero, simplicidad y eliminación de lo superfluo.
Segundo, a cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa. Tercero, la naturaleza, la topografía y la arquitectura deben integrarse armónicamente. Y cuarto, los materiales deben ser naturales. Sus obras responden a las problemáticas de su entorno y por ello consideramos mencionarlos por etapas. En la etapa de las Prairie Houses, o las casas de la pradera, tenemos a la casa Robbie. El método compositivo de Wright en esta época consistía en organizar formas simétricas agrupadas asimétricamente. La base de la composición es un largo bloque de 2 plantas, aparentemente simétrico, con una cubierta de poca pendiente y unos atrevidos voladizos en ambos extremos. En la planta primera de la fachada sur, la que da a la calle, hay una serie continua de balconeras de una hoja que abre a un balcón en voladizo. Como la cubierta de un buque, el balcón arroja una profunda sombra sobre una serie similar de ventanas de la planta baja. La simetría es una ilusión, ya que la terraza elevada del extremo occidental de la casa, situada sobre un semisótano, está equilibrado por el muro del patio de servicio abierto en el extremo oriental, pero es solo un factor en una ecuación más compleja. Encima del bloque principal, una segunda planta de dormitorios, también con ventanas, balcones y cubierta inclinada, crea el eje transversal excéntrico que pone en movimiento toda la composición. A un lado emerge una gran chimenea que ancla todos los planos horizontales por debajo de ella. Más allá, en el extremo oriental del edificio, otra cubierta inclinada cubre el ala dedicada a un garaje de 3 coches y al personal de servicio. En la etapa Textile Blocks tenemos la casa Hollyhock, donde la planta es rectangular. En uno de sus extremos se encuentra el bloque transversal de la zona de día. La intersección entre la zona de día y el jardín rectangular es un conjunto complejo de espacios abiertos y cerrados en distintos niveles, entre los que se encuentran distintas cubiertas aterrazadas transitables. El principal elemento de la casa es la chimenea de la sala de estar con un estanque que rodea 3 de sus lados. Sobre el mural de la piedra labrada de la campana se abre un lucernario iluminado a contraluz. Etapa de las casas usonianas. La casa Herbert Jacobs en Madison, a través de un sistema de módulos, reduce la casa a lo esencial: un cobertizo para el coche, una cocina compacta adosada al baño y la articulación de una planta en L que distribuye la sala común a un lado y las habitaciones a otro, dando todo el conjunto sobre un pequeño jardín. Últimas obras. El Museo de Guggenheim. El uso de la espiral marcada por la fusión entre triángulos, óvalos, arcos, círculos y cuadrados responden al concepto de arquitectura orgánica utilizada por Frank Lloyd Wright en sus diseños. El edificio, en sí mismo, se convirtió en una obra de arte. Desde la calle, el edificio parece una cinta blanca enrollada en forma cilíndrica, levemente más ancha en la cima que abajo. Internamente, las galerías forman una espiral. Así, el visitante ve las obras mientras camina por la rampa helicoidal ascendente iluminada como un paseo. Para su diseño se inspiró en un zigurat, templo babilónico piramidal escalonado e invertido. Wright nos dirige vía elevadores a la parte más alta del edificio, para que prácticamente sin darnos cuenta descendamos por una suave rampa helicoidal mientras vamos observando las obras que se exponen en los diferentes niveles interconectados, pero a la vez diferenciados uno del otro por un pequeño espacio de transición casi imperceptible. Si por un momento paramos y observamos hacia el centro de la espiral, nos damos cuenta de la impresionante que es esta obra, que nos recuerda a un caracol, lo cual nos permite ver el centro de la rotonda y varios niveles de exposición de la rampa en espiral descendente. Una observación más detallada nos muestra el juego de figuras geométricas sutilmente posicionadas donde predominan triángulos, óvalos, arcos, círculos y cuadrados. Y finalmente, tenemos a la casa Falling Water, o la casa de la cascada. Según su composición, es horizontal, aunque algo compleja.
El eje vertical queda definido por la chimenea que sobresale por encima de la cubierta. El edificio crece de dentro hacia afuera y se va extendiendo según las necesidades de sus moradores. Por lo tanto, puede modificarse, ya que en la arquitectura orgánica la construcción se concibe como algo vivo y que puede cambiar. El diseño de la casa es una clara muestra de la arquitectura naturalista, ya que todas las decisiones tomadas para su construcción van encaminadas a integrar la edificación con el paisaje y hacer que la obra se convierta en un elemento natural más del entorno, en plena armonía con él mismo y el paso del tiempo. Del terreno del lugar se extrajeron rocas que conforman mamposterías de la parte baja de las fachadas del edificio, colocadas en ese lugar para crear una progresión desde la roca natural del suelo hasta el hormigón de las partes altas. El resto de las fachadas es de color crema, color contrastante con el entorno verde o marrón según la estación. Otro elemento contrastante de la casa son las formas ortogonales que tienen los voladizos y las paredes, imponiéndose así la casa como una arquitectura. El modernismo europeo es denominado también Art Nouveau y es una corriente estética ligada principalmente a la arquitectura y las artes decorativas que se desarrolló a finales del siglo XIX. Hacia 1890, la expresión Art Nouveau fue utilizado por primera vez por Edmond Picard en 1894 para calificar la producción artística de Henry Van de Velde. A continuación, mencionaremos a los protagonistas en los diferentes países europeos. Suiza. Uno de los arquitectos suizos modernos más influyentes fue Charles Edward Jeineret, más conocido como Le Corbusier. Le Corbusier es el máximo representante de la arquitectura moderna. Fue un arquitecto, un pintor, teórico que dejó un importante legado de teorías escritas sobre la arquitectura y el arte. Rechazó a los estilos historicistas compartidos con otros arquitectos y teóricos del movimiento moderno. Su mayor aportación es el entendimiento de la casa como una máquina de habitar. La Villa Savoie. La Villa Savoie se levanta aislada del suelo sobre un sistema de pilotes. La planta libre consigue mediante la separación entre columnas de carga y paredes subdivisorias del espacio. Fachada libre. Al perder el muro su función sustentante, no hay fachada principal y carece de elementos decorativos. La cubierta plana es transformada en jardín, sustituyendo el tejado y recuperando la zona del suelo cubierto por el bosque. La ventaja longitudinal permite que el espacio natural, el espacio exterior, se integre con el espacio artificial, el interior, a la vez que uniformiza la entrada de luz. Características. El uso de líneas curvas y simétricas, tanto en las plantas y en el alzado de los edificios como en las decoraciones, siendo menos frecuente la representación estrictamente realizada de estos. Se realizaban con materiales como la piedra, tierra cocida, hierro y el vidrio. Reino Unido. La Red House está construida en ladrillo rojo, sin revestimientos, con un techo de tejas, facilitando la adaptación al medio que los rodea. Los autores evitaron seguir cualquier estilo y atendieron sobre todo a la utilidad práctica de la vivienda. El aspecto exterior del edificio surge directamente de la creación de volúmenes necesarios para cumplir las funciones interiores. En el interior predomina la madera, los azulejos y el vidrio, materiales naturales que le dan un ambiente acogedor. Los diseños recuerdan a un mundo medieval y vegetal. Bélgica. En Bélgica es donde nace el movimiento modernista, también conocido en este país como Art Nouveau. Se caracteriza por la ondulación de los tejados y fachadas, aplicación de hierro forjado, inspiración de vegetación natural, el cuidado
diseño de decoración de los elementos arquitectónicos y del mobiliario de los interiores. Ahora veremos las obras más representativas en este país. Casa Tasel, diseñada por el arquitecto Víctor Horta. Fue construida con la finalidad de implementar un nuevo tipo de vivienda unifamiliar, utilizando nuevos materiales, como el hierro, vidrio, piedra, cerámica y madera. Esta obra es una de las primeras construcciones del arquitecto y la primera síntesis mundial del modernismo en arquitectura. Es decir, fue la obra que rompió la disposición clásica de las habitaciones en las residencias de Bruselas. Casa Solvay, diseñada también por el arquitecto Víctor Horta. En ella se utilizan los mismos parámetros que en sus primeras construcciones, caracterizado por una original decoración diseñada por él mismo e inspirada en motivos vegetales. Entre sus características principales, destaca su fachada simétrica, hasta el nivel situado en torno a la puerta-ventana de la planta principal. Los materiales utilizados se repiten dentro de las obras de Víctor Horta, tales como vidrio y hierro. España. En España la arquitectura modernista estuvo poco presente en la ciudad de Madrid y con desarrollo puntual en Cartagena y La Unión. Comillas, León y Astorga, Ávila, Zamora, Zaragoza, el Bajo Aragón, Ceuta, algunas de las casas de indianos de la zona cantábrica, Canarias o Mallorca. Fue en Barcelona donde tuvo mayor importancia. Los arquitectos modernistas catalanes desarrollaron un lenguaje propio, del que partió Antonio Gaudí, para desarrollar su particular universo artístico, muy personal. La Comunidad Valenciana será otro foco modernista, y de la mano de arquitectos modernistas valencianos, dará lugar a un estilo propio, influenciado por la corriente modernista austríaca. Ahora pasaremos a ver las obras más representativas en este país. Casa Comalat, diseñada por el arquitecto Salvador Valeri y Pupurul. Se destacan especialmente sus dos fachadas, la principal simétrica y urbana y la posterior, sobre la calle Córcega, menos formal, policromada y decorada con cerámica de colores. Su interior no es menos espectacular. Además del espléndido piso de mosaicos completa el ambiente, un mobiliario exquisito y de formas extremas, en especial los bancos del vestíbulo y las luminarias. Casa Milá, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, que comprende la primera década del siglo XX, periodo en que el arquitecto perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales originadas en los profundos análisis efectuados por Gaudí de la geometría arreglada. A ello, añade el artista catalán una gran libertad creativa y una imaginativa creación ornamental. Partiendo de cierto barroquismo, sus obras adquieren gran riqueza estructural, de formas y volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o de cualquier premisa clásica. Templo expiatorio de la Sagrada Familia, diseñado por Antonio Gaudí. Supone la síntesis de toda la evolución arquitectónica del genial arquitecto. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico, imitando las formas de la naturaleza, donde abundan las formas geométricas regladas. El interior debía asemejar un bosque, con un conjunto de columnas arborescentes inclinadas de forma helicoidal, creando una estructura a la vez simple y resistente,
Gaudí aplicó en la Sagrada Familia todos sus hallazgos experimentales, anteriormente en obras como el Parque Güell o la cripta de la colonia Güell, consiguiendo elaborar un templo estructuralmente perfecto a la vez que armónico y estético. Austria. Como proyecto de renovación artística, trataba de reinterpretar los estilos del pasado ante los embates de la producción industrial, que estaban desnudando estructural y estéticamente la realidad del arte y la sociedad de la época. Pabellón de la Secesión. Diseñado por el arquitecto Josep Maria Olbrich. Constituye uno de los más importantes edificios construidos en el estilo Secesión vienesa o modernismo vienés. En el plano formal, el pabellón toma un elemento de la Karlskirche, la cúpula dorada en forma de hojarasca hecha de bronce dorado. Bajo la cúpula se lee en letras también doradas el lema de la secesión: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, del escritor y crítico de arte judeo-húngaro Ludwig Gebes. A la izquierda de la entrada se encuentra un segundo lema: Primavera Sagrada, que expresa la esperanza en un nuevo florecimiento del arte. El edificio se alza sobre columnas de cemento de 8 metros de profundidad que se hunden en el arroyo, corriente subterránea que confluye en el río Viena no lejos de allí. Finalmente, arribamos a las siguientes conclusiones: que la variabilidad de lenguajes arquitectónicos en un mismo autor manifestado en diferentes edificaciones demuestra inseguridad y falta de decisión al proyectarlas. Prueba de ello, el Louis Sullivan del proyecto Wainwright no es el Louis Sullivan del proyecto Carson ni del proyecto Pearl and Scott. Su perspectiva individualista muestra más bien incertidumbre y será a razón de su declive profesional. Otra de nuestras conclusiones es que la arquitectura no es un arte sencillo que se ejercita con más o menos éxito, dado que está condicionado por los factores técnicos, sociales y económicos del entorno en el que surge. La Escuela de Chicago construye edificaciones imponiendo el funcionamiento de ellas a sus usuarios. Posteriormente, Sullivan manifiesta que no podemos cambiar las circunstancias sociales, sino que debemos responder a los problemas vitales con soluciones vitales.